Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Espero que anden todos muy bien. Damos inicio al trabajo práctico de cráneo. Este es un trabajo práctico un poco más corto que los anteriores, pero muy importante. Vamos a ver qué cráneo se va a ir repitiendo a lo largo de la cursada y vamos a verlo de vuelta en el módulo de Splagno y en el módulo de Neuro. Así que vamos a ver que es un tema muy importante, que lo tienen que poder manejar muy bien para el día del examen, ya que vamos a ver que va a ser una base fundamental para poder comprender la anatomía. Así que comencemos. El cráneo es el esqueleto de la cabeza. Vamos a ver que va a estar compuesto por un conjunto de huesos, en total van a ser 22 huesos, que a su vez se van a dividir en dos partes o dos porciones. Por un lado vamos a tener lo que corresponde al viscerocráneo y por otra parte vamos a tener al neurocráneo. Esta división se va a dar a partir de una línea imaginaria que va a situarse a nivel de la raíz de la nariz, en la línea mediana, luego hacia los laterales se va a extender superior a lo que sería el borde supraorbitario y hacia los laterales se va a extender para pasar posterior a el conducto auditivo externo, ¿sí? O sea que tenemos una línea de división que va a pasar por acá, delimitándonos hacia anterior, lo que corresponde al viscerocráneo, y hacia posterior, lo que corresponde al neurocráneo. El viscerocráneo, vamos a ver que es el esqueleto facial que va a servir de apoyo para los órganos de la masticación, para los órganos de la respiración y para muchos de los órganos de los sentidos, como por ejemplo la visión, el olfato, el gusto. Vamos a ver que en total van a ser 14 huesos. Dentro de ellos encontramos el hueso nasal, ¿sí? O mejor dicho, los huesos nasales, porque van a ser pares, los huesos lagrimales, los huesos palatinos, los huesos maxilares, los huesos cigomáticos, los huesos cornete nasal inferior, el vómer y por último la mandíbula. En cuanto al neurocráneo, vamos a ver que su función va a ser la de proteger y contener al encéfalo. El neurocráneo se va a componer por 8 huesos en total. Tenemos desde anterior hacia posterior, lo que sería el frontal, el etmoides, que se ve muy pequeño aquí, el efenoides, el parietal, que va a ser 2 huesos, el temporal, que también va a ser 2 huesos, van a ser huesos pares, y el más posterior de todos, que corresponde al hueso occipital. A su vez vamos a ver que el neurocráneo se divide en dos porciones. Si trazamos una línea imaginaria que pasa por la protuberancia occipital externa superior a los bordes superciliares y cigomáticos, vamos a ver que el neurocráneo se divide en lo que es una calvaria o calota y en lo que representa a la base del cráneo. En cuanto a la calvaria o calota, podemos observar que presenta dos caras, una externa y una interna. En cuanto a su cara externa, vamos a ver que va a estar compuesta hacia anterior por el hueso frontal, hacia los laterales por los huesos parietales y hacia posterior por el hueso occipital. Entre el hueso frontal y los huesos parietales podemos ver una sutura que corresponde a la sutura coronal. Entre ambos huesos parietales podemos ver otra sutura que corresponde a la sutura sagital. Y posteriormente, entre los parietales y el hueso occipital, encontramos otra sutura que se la denomina sutura lamboidea. A nivel de lo que es la cara interna, vamos a ver los mismos huesos, frontal, parietales y hueso occipital. En esta región vamos a destacar la presencia de la cresta frontal. También se puede observar la presencia de los surcos correspondientes al seno sagital superior. El seno sagital superior va a ser un seno venoso que van a ver más adelante en el módulo de neuroanatomía. Y también se ve la impresión de surcos arteriales por la presencia de la arteria meningia media. La base del cráneo también vamos a ver que presenta dos caras. Una cara interna, también conocida como endobase,
y una cara externa o también llamada exobase. Primero hablemos acerca de la endobase. La endobase vamos a ver que va a poder dividirse en 3 fosas. Vamos a tener hacia anterior una fosa craneal anterior, luego vamos a tener una fosa craneal media y también hacia posterior vamos a tener una fosa craneal posterior. Ahora vamos a nombrar los límites de cada una de ellas. Vamos a ver que la fosa craneal anterior va a estar delimitada por la cara posterior de la porción escamosa del hueso frontal hacia anterior y luego hacia posterior la fosa craneal anterior va a estar delimitada por una línea imaginaria que va a pasar por el borde posterior de las alas menores del efenoides, por las apófisis clinoides anteriores de la silla turca y por el surco prequiasmático, obviamente yendo desde lateral hacia medial. Entonces, el límite posterior de la fosa craneal anterior corresponde al borde posterior de las alas menores del efenoides, la apófisis clinoides anterior y el surco prequiasmático. Lógicamente, vamos a ver que este límite va a estar separando a la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Entonces, el límite anterior de la fosa craneal media va a ser el mismo que el límite posterior de la fosa craneal anterior. ¿Ok? Ahora bien, el límite posterior de la fosa craneal media corresponde también a una línea imaginaria que va a ir desde lateral hacia medial, atravesando lo que sería el borde superior de la porción petrosa de los huesos temporales, las apófisis clinoides posteriores y luego lo que corresponde al borde superior del dorso de la silla turca. Repito, el límite posterior de la fosa craneal media corresponde desde lateral hacia medial con el borde superior de la porción petrosa de los huesos temporales, las apófisis clinoides posteriores y el borde superior del dorso de la silla turca. En cuanto al límite de la fosa craneal posterior, vamos a ver que va a ser exactamente el mismo. Lo único que cambia es que su límite posterior corresponde a la cara anterior de la porción escamosa del hueso occipital. La fosa craneal anterior vamos a ver de que va a estar compuesta por 3 huesos. El hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso efenoides. Ahora bien, ya vimos los límites, ahora vamos a ver los principales accidentes óseos que van a estar presentes en esta fosa craneal anterior. En esta fosa craneal anterior vamos a encontrar la porción orbitaria del hueso frontal, vamos a ver la presencia del foramen ciego, aquí es donde se inserta la dura madre que es parte de las meninges. Vamos a ver también la presencia de la crista Gali. La crista Gali tiene forma de cresta de gallo, de ahí su nombre. También vemos la presencia de la lámina cribosa por parte del hueso etmoides. Acá vemos que la lámina cribosa se caracteriza por presentar estos forámenes o estos agujeritos por los cuales van a pasar los filetes nerviosos, específicamente los filetes olfatorios que van a formar el nervio olfatorio que corresponde al primer par craneal. Luego también vamos a encontrar la presencia de lo que es el yugo efenoidal. Vamos a tener el ala menor del hueso efenoides, la apófisis clinoides anteriores y lo que corresponde a el surco prequiasmático. Continuemos ahora con la fosa craneal media. La fosa craneal media vamos a ver que va a estar compuesta por 3 huesos. El hueso efenoides, el hueso temporal y por los parietales hacia los laterales. Vamos a ver que la fosa craneal media presenta un montón de forámenes y de estructuras y comunicaciones que van a estar pasando por esta, así que vamos a verlo en el atlas 3D para que sea más didáctico y se pueda razonar cada una de ellas. Perfecto, acá estamos en el atlas. Recuerden los límites de la fosa craneal media.
Hacia anterior y vamos a tener el ala menor del efenoides, la apófisis clinoides anterior y el surco prequiasmático. Y hacia posterior tenemos el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, apófisis clinoide posterior y el dorso de la silla turca. Acá podemos observar la presencia de la silla turca, que es donde se va a estar alojando la glándula hipófisis, que es una glándula muy importante que probablemente lo vean mejor en la materia histología. Ahora nos vamos a centrar en poder conocer cada uno de los forámenes y conductos que van a estar presentes en esta fosa craneal. El primero va a ser el foramen óptico o conducto óptico, el cual se va a encargar de comunicar a la fosa craneal media con la cavidad orbitaria, o sea, con la órbita. Y vamos a ver que va a permitir el pasaje del nervio óptico, que es el segundo par craneal, y va a estar acompañado por la arteria oftálmica. Luego, fíjense en acá que tenemos otro orificio. Este corresponde a la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior va a también comunicar la fosa craneal media con la órbita, pero en este caso va a pasar otros elementos vasculonerviosos. Por aquí va a pasar el nervio oftálmico, que es la primera rama de división del nervio trigémino, también conocido como B1, el cual va a dar sus ramos terminales: el nervio lagrimal, el nervio nasociliar y el nervio frontal. También vamos a tener la presencia de otros tres pares craneales, que son el 3, el 4 y el 6. O sea, el nervio oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens van a pasar por la fisura orbitaria superior y se van a dirigir hacia la órbita. También vamos a ver como contenido de esta fisura orbitaria superior a la raíz simpática del ganglio ciliar y a la vena oftálmica. Luego, si vamos hacia inferior, vemos aquí la presencia del foramen redondo. El foramen redondo, vamos a ver que va a estar presente a nivel de lo que es la endobase, pero no a nivel de la exobase, ya que el foramen redondo se encarga de comunicar a la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina, la cual va a tener su propia clase y vamos a ver que va a permitir el pasaje del nervio maxilar, que es el segundo ramo de división del nervio trigémino, o sea, el B2. ¿Sí? Este nervio maxilar va a pasar a través del foramen redondo para llegar hacia la fosa pterigopalatina. Luego, si nos vamos más hacia posterior, encontramos este otro foramen, que es el foramen oval. El foramen oval va a permitir el pasaje del tercer ramo de división del nervio trigémino, que corresponde al nervio mandibular, también conocido como B3, y va a dar el paso de una arteria que es la arteria meningia accesoria. Luego, hacia posterior y lateral, vemos otro foramen, que es el foramen espinoso. Este va a permitir el pasaje de la arteria meningia media. Todas estas últimas dos arterias corresponden a ramas de la arteria maxilar. Fíjense en que hacia medial encontramos el foramen rasgado o foramen lacerum. Por aquí va a pasar el nervio petroso mayor, el cual va a recibir al nervio petroso profundo, y luego terminan conformando lo que conocemos como nervio del conducto pterigoideo y van a pasar por el conducto pterigoideo hacia la fosa pterigopalatina. Y fíjense en que en lo que sería en la parte más interior del foramen rasgado o lacerum encontramos al conducto carotidio. El conducto carotidio va a ser muy importante porque va a permitir la entrada de la arteria carótida interna a la endobase y va a estar acompañada con el plexo simpático carotidio. Bien, también pueden llegar a leer que existe un hiato para lo que es el nervio petroso mayor. También pueden llegar a leer de que presenta una fosita acá el hueso temporal, en el cual se aloja el ganglio de Gasser, que es el ganglio que va a permitir la división del nervio trigémino en sus tres ramos terminales. Y por último, vamos a hablar acerca de la fosa craneal posterior, la cual va a estar compuesta por cuatro huesos.
el efenoides a partir del dorso de la silla turca, el hueso occipital, el hueso temporal y los parietales. Al igual que la fosa craneal media, presenta varios forámenes y conductos importantes, así que vamos a hablarlo directamente con el atlas. En la fosa craneal posterior vamos a ver la presencia del clivus, ¿sí? Que es esta zona donde desciende la porción anterior del hueso occipital y termina desembocando en este gran agujero que corresponde al foramen magno. El foramen magno va a ser muy importante porque en él se va a producir la transición bulbo-medular, o sea, la transición entre la médula espinal y el bulbo raquídeo, que ya vamos a ver más adelante en neuroanatomía, que va a formar parte del tronco del encéfalo. También va a tener como contenido a las meninges, a arterias vertebrales, entre otras. Hacia lateral, fíjense en la porción petrosa del hueso temporal, fíjense en que encontramos un foramen bastante importante que corresponde al conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno va a ser importante porque va a permitir el pasaje de dos pares craneales. Vamos a ver que va a permitir el pasaje del nervio facial, que es el séptimo par craneal, va a permitir el pasaje del nervio intermedio y del nervio vestíbulo coclear, o sea, el octavo par craneal. También vamos a ver que va a estar acompañado por una arteria que es la arteria laberíntica. Luego, si vamos hacia inferior, por debajo del conducto auditivo interno y entre el temporal y el occipital se forma otro foramen que corresponde al foramen yugular. Este foramen yugular también va a ser muy importante porque, como su nombre lo indica, va a permitir el pasaje de la vena yugular interna. Además, va a estar acompañado de tres pares craneales: el noveno, el décimo y el onceavo, el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio, el 9, el 10 y el 11. Por último, hacia inferior y más profundo, tenemos este otro conducto que corresponde al conducto del nervio hipogloso. Acá va a tener como contenido al nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Entonces, como para repasar e integrar un poco esto que estuvimos mencionando, vamos a ver por dónde pasa cada uno de los pares craneales. El primer par craneal, que corresponde al nervio olfatorio, va a pasar por la lámina cribosa, ¿sí? Por donde pasan los filetes nerviosos, los cuales se terminan uniendo y forman el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Luego, a través del conducto óptico, vamos a ver que va a estar pasando el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Luego, en la fisura orbitaria superior, vamos a tener la presencia de los pares 3, 4 y 6, o sea, el nervio oculomotor, el troclear y el abducens. Y también vamos a tener la presencia de el primer ramo de división del nervio trigémino, que corresponde al nervio oftálmico, el cual da sus tres ramos terminales que corresponden a los nervios lagrimal, nasociliar y frontal. Luego vamos a tener al foramen redondo, por el cual pasa el segundo ramo de división del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. Luego tenemos el foramen oval, por el cual va a estar pasando el nervio mandibular, que es el tercer ramo de división del nervio trigémino. Luego vamos a tener el conducto auditivo interno, por el cual pasa el 7 y el 8. Luego, en el foramen yugular, va a estar pasando los pares 9, 10 y 11, o sea, el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio accesorio. Y por último tenemos el conducto del hipogloso, donde pasa el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Por último, me faltó mencionar a dos accidentes óseos importantes de la fosa craneal posterior, que corresponden a las fosas cerebelosas, que se forman por la presencia de los hemisferios cerebelosos del cerebelo, y también se observa la presencia de estos surcos que se debe a la impresión de los senos venosos. Bueno, concluimos con la endobase. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la exobase, ¿sí? Vamos a ver que la exobase la vamos a poder dividir también en tres zonas. En este caso vamos a utilizar dos líneas imaginarias.
una línea que va a ser bicigomática y otra que va a ser bimastoidea. La línea bicigomática va a pasar a nivel de los tubérculos articulares en este sentido. Y luego tenemos la línea bimastoidea que va a pasar por ambas apófisis mastoideas. Entonces, la presencia de estas dos líneas horizontales lo que hace es dividir la exobase en tres zonas. Una zona anterior a esta línea bicigomática, también conocida como zona facial. Luego vamos a tener una zona media que va a estar entre la línea bicigomática y la línea bimastoidea. Esta corresponde a la zona media o zona yugular. Y luego, posterior a la línea bimastoidea, tenemos lo que corresponde a la zona posterior o zona occipital. A su vez, vamos a ver que esta zona media o zona yugular también la vamos a poder dividir en dos cuadriláteros que luego dan origen a dos triángulos. Primero se trazan dos líneas verticales, esta línea y esta otra línea, ¿sí? A ambos lados. Primero tenemos una línea vertical que va a pasar por la apófisis mastoides y por el tubérculo articular. Y luego tenemos esta otra línea vertical, las dos pintadas en verde, que va a pasar por el cóndilo del hueso occipital y se va a dirigir verticalmente hacia la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Luego se va a agregar una línea oblicua que va a dividir a este cuadrilátero en dos triángulos. La línea oblicua va a pasar por la apófisis mastoides, por la apófisis estiloides y luego va a alcanzar la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. De esta manera, en la zona media vamos a tener la presencia de dos triángulos. Un triángulo que va a ser anterolateral y un triángulo que va a ser posteromedial. La idea de dividir en cuadriláteros y en triángulos a esta región de la exobase no es simplemente para complicarles la vida y que colapsen, sino que la idea es justamente de que razonen en cada triángulo aquellos forámenes y contenidos que vamos a ver en cada uno de ellos. En cuanto a lo que corresponde con el triángulo anterolateral, vamos a ver la presencia del tubérculo articular. También va a estar presente la fosa mandibular para el cóndilo mandibular. Obviamente vamos a tener la apófisis mastoides, a la apófisis estiloides. También vamos a tener al foramen oval, al foramen espinoso. Y también vamos a ver la presencia del conducto auditivo externo, que solamente lo vamos a ver desde su exobase. En cuanto al triángulo posteromedial, vamos a ver la presencia del foramen rasgado, del conducto carotidio, del foramen yugular y acá no se puede apreciar, pero también está presente el conducto del nervio hipoglóso. Fíjense en que entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides también se forma este foramen que corresponde al foramen estilomastoideo, que va a tener como contenido al nervio facial, o sea, el séptimo par craneal. Por último, tenemos el cuadrilátero central, el cual va a tener como contenido a la porción basilar del hueso occipital, al tubérculo faríngeo, y aquí también podría estar presente la fosita navicular. Bueno, ahora veamos la exobase, pero a partir del Atlas 3D. Recuerden que la exobase la dividíamos en tres zonas, una zona anterior, una zona media y una zona posterior, la cual la íbamos a dividir en base a dos líneas imaginarias. Una línea bicigomática que pasaba por los tubérculos articulares y una línea bimastoidea que iba a pasar a nivel de las apófisis mastoides. De esta manera teníamos una zona anterior o facial, la zona media o yugular y la zona posterior o occipital. A su vez, veíamos que la zona media le íbamos a poder dividir en un cuadrilátero central y en dos triángulos, uno anterolateral y otro que va a ser posteromedial. Y esos triángulos los delimitamos
a partir de dos líneas verticales, una que pasa por el tubérculo articular y la apófisis mastoidea, otro que pasaba por lo que correspondía a el cóndilo occipital, dirigiéndose hacia la lámina medial de la apófisis pterigoides, y teníamos una línea oblicua que pasaba por la apófisis mastoides, la apófisis estiloides y la lámina medial del hueso efenoides, ¿sí? Lo que corresponde a su apófisis pterigoides. Y la línea oblicua que pasa a través de la apófisis mastoides, la apófisis estiloides y la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿sí? De esta manera tenemos un triángulo antero-lateral y otro que va a ser postero-medial. En cuanto al triángulo anterolateral, vamos a ver que va a estar compuesto por el tubérculo articular, por la fosa mandibular. También vamos a tener la presencia del conducto auditivo externo. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, que solo se observa desde la vista en exobase. Acá vemos la apófisis mastoides, la apófisis estiloides, entre ellos este foramen que corresponde al foramen estilomastoideo, que va a tener como contenido a el nervio facial. Luego también vamos a tener en este triángulo anterolateral a estos dos forámenes, el foramen oval y el foramen espinoso. Foramen oval y foramen espinoso. Luego, en cuanto al triángulo postero-medial, vamos a ver presente en él la presencia del foramen rasgado, la presencia del conducto carotidio, la presencia del foramen yugular, y acá también podemos observar que no podíamos marcar en la otra imagen esto que corresponde al conducto del nervio hipogloso. En el cuadrilátero central íbamos a ver la presencia de la porción basilar del hueso occipital. En cuanto a la zona posterior, vamos a ver la presencia de los cóndilos occipitales, que ya habíamos visto en la clase de dorso que va a ser importante porque se van a articular con el atlas, con la primera vértebra cervical. Aquí tenemos al foramen magno. Vamos a tener también la presencia de la línea nucal inferior y la línea nucal superior, con la protuberancia occipital externa. Y hacia anterior vamos a ver la presencia de las coanas, que corresponde a la abertura posterior de las cavidades nasales. También vamos a encontrar la presencia de lo que sería el paladar duro con el hueso palatino y el hueso maxilar. También aquí podemos llegar a encontrar la presencia de los conductos palatinos mayor y menor, y también puede llegar a estar presente la fisura palatina. Otra cosa que no se podía ver en la endobase, que es ni más ni menos que la fosa pterigoidea entre las dos láminas de la apófisis pterigoide, ¿sí? Acá tenemos una lámina lateral y acá tenemos una lámina medial. Estas están delimitando a esta fosa, que es la fosa pterigoidea. Bueno, chicos, con esto concluimos la clase de hoy. Espero que les haya servido. Es clave si pueden acceder a un cráneo, ¿sí? Para practicar todo esto, para poner en práctica todo esto que estuvimos charlando. La verdad que el Atlas 3D sirve de mucha ayuda, pero si pueden acceder a un cráneo, si tienen a alguien que les pueda donar, que les pueda prestar uno, mismo también en la facultad, ¿sí? Si pueden pedir al centro de estudiantes o demás en la huesoteca, también está buenísimo para que puedan ver uno y practicar todo esto que estuvimos charlando, ¿sí? Así que bueno, chicos, los dejo. Espero que sigan estudiando un montón. Nos vemos la próxima. Chau, chau.